Felipe y Leticia, Leticia y Felipe, llevan en un constante sin vivir desde hace algo más de un mes, cuando salió el libro de Jaime Peñafiel y sobre todo con esas declaraciones de Jaime del Burgo insinuando una relación extramarital entre la reina de España y su propia figura. Hoy lo ha vuelto a hacer con advertencia incluida a Felipe VI. Jaime del Burgo se ha despachado a gusto, aludiendo a una tercera pata del banco, el otro rumor público, el otro rumor real que existe dentro de todo esto. Jaime del Burgo ha llegado a utilizar la palabra trío. Estamos hablando de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno y el principal mandatario de España. Ojo con las declaraciones de Jaime del Burgo, porque han desatado un auténtico oleaje, un auténtico tsunami en redes sociales, trayendo rumores del pasado, susurros que de seguro pues no le hacen ninguna gracia ni a Felipe ni a Leticia. Recientemente el rey de España hizo unas declaraciones con el objetivo de reconocer a Palestina como nación y de alguna manera darle un estatus que serviría un poco para parar la guerra con Israel. Este canal no va a entrar ni en política ni en geopolítica, pero ese discurso del rey ha tenido una réplica hoy en las declaraciones de Jaime del Burgo, aludiendo incluso a un tema más personal. Cito a del Burgo: Felipe, ¿por qué no reconocer a Palestina como nación? Porque el terrorismo no tiene cabida en el mundo, es la línea roja que nos divide. Los que estamos de este lado amamos la libertad y la defendemos frente a la barbarie de quienes asan vivos a bebés en hornos domésticos delante de sus padres o mantienen cautivo en un agujero bajo tierra a un hombre 532 días. Si el terrorismo consigue su objetivo, estaríamos ante el principio del fin de la sociedad moderna, tal como la conocemos. Legitimaríamos al terrorismo. ¿Entiendes? Leticia, Pedro, Felipe, por ese orden, en la cadena de mando. Trío indigno. ¿Entendéis? Bueno, pues volvemos con un mensaje bastante críptico. Un mensaje, bueno, que estamos ya acostumbrados a ver en Jaime del Burgo, lleno de codificación, del que se pueden interpretar pues muchos dobles sentidos. De este modo podemos decir que Jaime del Burgo, al no resultar claro, vuelve a alimentar unos rumores que no son nuevos, a pesar de que, bueno, pues estas navidades se haya comentado bastante el tema, incluso en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. A mí, que me estoy ocupando un poco de esto, me llegaron a preguntar familiares, a los que yo considero, bueno, pues bien formados, que qué había entre Pedro Sánchez y Leticia. Y con estas declaraciones de Jaime del Burgo, bueno, pues se vuelven a alimentar esos rumores que vienen desde hace 7 u 8 años. No es un secreto que Jaime del Burgo tiene una agenda oculta dentro de todo este escándalo a nivel político. A pesar de que él vive en Londres y que dice no haber votado en 25 años, lo cierto es que sus actitudes pretenden cambiar de alguna manera las instituciones en España. Él apunta alto, y tan alto que se va hacia los Reyes y hacia Pedro Sánchez, que no es santo de su devoción. Hoy en día cualquier persona tiene acceso, bueno, pues a una plataforma en la que verter sus opiniones políticas. Puede ser una plataforma digital de vídeo o un blog escrito. Sin embargo, Jaime del Burgo, bueno, pues ha aprovechado todo este escándalo de Leticia para poner de alguna manera todo este asunto de un posible trío o pareja o no sé qué exactamente entre Felipe, Leticia y Pedro Sánchez. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Bueno, pues como en todo, se juega con medias verdades y medias mentiras. Desde hace 7-8 años se intentó hacer esto mismo de relacionar a Leticia con Pedro Sánchez. Bueno, y se han vuelto a recuperar esos rumores, dando un aire de veracidad, porque ambos ambos, que tienen la misma edad, pues habían estudiado en el mismo instituto público, el Ramiro de Maeztu, precisamente el instituto donde Leticia conoció a Alonso Guerrero. Pedro Sánchez y Leticia además comparten una cosa que sería compartida con Felipe, y es un poco lo que está de actualidad dentro de todo esto, y que además recoge el libro de Jaime Peñafiel, un posible pacto de Felipe y Leticia con el presidente del gobierno, para que, bueno, pues de alguna manera el rey emérito no volviese a España. Digamos que, según lo que recoge el libro de Jaime Peñafiel y otros autores, y estoy hablando aquí de cosas que se han publicado y que evidentemente es donde podemos encontrar más veracidad, es que los reyes habrían encontrado el cómplice perfecto en el actual presidente del gobierno desde 2019, Pedro Sánchez, para de alguna manera bueno, pues corroborar y que no exista ningún problema por parte del Estado y por parte del gobierno para ese exilio de Juan Carlos I. Esto es lo único que hay. Lo que pasa es que, evidentemente, en estas fechas navideñas y con todo el escándalo de Jaime del Burgo, pues se ha dado un paso hacia adelante y se habla de una relación, es que ya es de una relación entre Pedro Sánchez y Leticia, y de una relación ya incluso a tres de Pedro Sánchez, Felipe y Leticia. Yo no sé qué va a ser lo próximo, si nos van a contar que Felipe es hijo de Carlos de Inglaterra, o Leticia es un clon, porque la verdad es que ya llegamos a un punto que las cosas ya resultan inverosímiles, a pesar de que te vistan el asunto con un montón de pruebas, y la única certeza que existe es que ambos estudiaron en el mismo instituto público. Como digo, los rumores vienen de hace 7-8 años, que ya se habló un poco de este asunto. Si a eso añadimos encima que Leticia, en un momento dado, en uno de los últimos actos públicos en el que coincidieron con el presidente del gobierno, le tocó el brazo al presidente, vamos, como una seña en plan déjame pasar, pues ya tenemos todo el cuadro de comedor completo. Ahora, el asunto es de dónde vienen estos rumores y si podría ser una antesala de la noticia, porque realmente hay gente muy dispuesta a creerse todo esto. Bueno, pues el asunto viene por sectores, digamos, juancarlistas, ¿no? Por lo que he explicado antes. El asunto aquí es que, claro, llegan a tantos rumores que hablan incluso de el año 2015, donde Pedro Sánchez lo que hacía en esos momentos era ser, si no me equivoco, el secretario general del PSOE, pero de Madrid. Sí, una persona importante, pero sin apenas poder dentro de la vida política. En esos momentos el presidente del gobierno era Mariano Rajoy. Veracidad no hay, y estamos hablando de unas personas, los reyes y el presidente del gobierno, que son públicas y por tanto, bueno, pues hay un seguimiento importante respecto a ellos. Ni siquiera los periodistas más críticos con Sánchez se han hecho eco de esto, pero evidentemente pues sí hay un run run, y esto es un poco como el teléfono escacharrado, que de repente te dicen que Pedro Sánchez es muy proclive a los reyes, a pesar de ser una persona de izquierdas que históricamente tendría que tener raíces republicanas, pero que sin embargo pues mantiene una muy buena relación con Felipe y con Leticia. Claro, como el foco es Leticia, pues ahora mismo yo creo que toda persona, hombre, que pase ahora mismo por su vida, pues se va a convertir en objeto de rumores. El asunto es que las declaraciones de Jaime del Burgo, llamándoles trío indigno, en un mensaje que, como todos, y por la brevedad un poco que de la red social donde él escribe,
pues queda críptico, queda de alguna manera codificado y no terminamos un poco de entender qué es lo que quiere decir. Ni el propio Jaime Peñafiel ha querido insinuar esto, y eso que él también es una persona bastante crítica con Pedro Sánchez. Todo puede ser objeto de la rumorología, y el tiempo y probablemente los prejuicios hayan hecho su trabajo en este sentido. Yo es lo que puedo decir, no hay ninguna evidencia pública de que exista una relación entre el presidente del gobierno y la reina de España, ni mucho menos un trío, que ya sería un poco lo más escandaloso de todo esto. Aquí ya tendríamos que entrar un poco en las ideologías políticas y de los reyes de España, que en principio pues no tienen, pero a Leticia siempre se le ha señalado como de izquierdas y republicana, el propio Jaime del Burgo, mientras que Felipe siempre se ha sentido arropado y entre sus amistades cuenta con un sector de la derecha de Madrid. Los rumores y de dónde vino todo esto, como digo, es de sectores juancarlistas que unido además a personas a las que Jaime Peñafiel muchas veces ha aludido como fuentes, vamos a decir señoras bien pititas del barrio de Salamanca, se dedican a lanzar cotilleos reales sobre la figura de Leticia, y de ahí, bueno, pues habría venido todo este asunto. De ser verdad, yo me imagino que el resto de grupos de la oposición pues ya habría denunciado algo. Con lo cual me queda claro que no hay ningún tipo de veracidad. Me parecería más interesante el comentar y el que salgan datos al respecto sobre ese posible pacto cómplice entre el gobierno y los reyes de España, para ver si es verdad que tienen que ver mucho dentro del exilio de Juan Carlos I. Y como digo, a pesar de todo esto, y que dicen que hay muchos vetos en los medios generalistas, curiosamente al rey emérito se le está dando un bombo, o al menos el año pasado, cada vez que venía a España, una repercusión importante, y hablaban sin ningún problema, y además el propio rey emérito ha llegado hasta hablar con tertulianos de Telecinco de programas del corazón, con lo cual pues yo creo que aquí el señor Jaime del Burgo ha tenido un poquito de mala baba dentro de todo esto, queriendo insinuar una cosa para hacer valer de alguna manera su agenda política, que a mí todavía, a pesar de que tengo claras algunas cosas, la sigo viendo bastante clarioscura. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar el canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.